Buenas tardes, mi nombre es Jorge Montoya, soy alumno de la Maestría en Administración de Negocios en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la UJED. Y el día de hoy les voy a hablar de lo que es el desempleo y la pobreza. Bueno, durante el año pasado los mercados de trabajo se vieron afectados por la desaceleración del crecimiento mundial, un hecho que resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que los mercados laborales no se habían recuperado todavía de la crisis del 2008. Cabe destacar que existe un déficit de aproximadamente 50 millones de empleos y que es muy poco probable que durante los próximos 2 años la economía genere esos empleos y pueda dar la cobertura a 80 millones de personas que se calcula entrarán en el mercado laboral durante este periodo. La zona más afectada por este desempleo es la zona europea, donde la tasa de desempleo aumentó cerca de 2/3 en los países desarrollados durante el 2010. Pero la recuperación del mercado de trabajo se ha estancado también en otras economías avanzadas como Japón y Estados Unidos. En otras regiones los progresos en materia de empleo fueron débiles con respecto a las necesidades de una población en edad de trabajar cada vez más numerosa y mejor educada, como sucede en China. Y el déficit del trabajo sigue siendo considerable en gran parte de la región árabe y África. Después de 4 años de crisis mundial, los desequilibrios en el mercado de trabajo son más estructurales y por lo consiguiente más difíciles de resolver. Ciertos grupos de personas como los desempleados por largo tiempo corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. Esto significa que no podrán contar con un empleo durante un largo periodo e incluso aunque se produzca una fuerte recuperación de la economía, no lograrán conseguir empleo. Además, para una parte cada vez mayor de los trabajadores que sí tienen trabajo, el empleo es más inestable o precario. El empleo a tiempo parcial y temporal de carácter involuntario aumentó en 2/3 y en más de la mitad de las economías avanzadas, respectivamente. La proporción de empleo informal permanece alta y se sitúa en más del 40% en 2/3 de los países emergentes y en desarrollo, para los cuales se disponen de datos. Este informe de la Organización Internacional del Trabajo nos muestra que además de los hombres, las mujeres y los jóvenes son los más afectados de manera desproporcionada por el desempleo y la precariedad laboral. En concreto, las tasas de desempleo juvenil aumentaron en una cifra alarmante del 80% de las economías avanzadas y en 2/3 de las economías en desarrollo. La inestabilidad laboral es sobre todo una tragedia humana para los trabajadores y sus familias, pero además se supone un desperdicio en la capacidad productiva, ya que hay una tendencia a perder las competencias como resultado de una rotación excesiva entre empleos y largos periodos de desempleo e inactividad. Una mayor inestabilidad laboral significa, por lo tanto, una productividad más débil en un futuro y menos oportunidades para prosperar y ascender profesionalmente. El déficit del empleo va de la mano con un déficit prolongado de inversión, otra señal de que la crisis ha entrado en una nueva fase. La cantidad de dinero sin invertir en las cuentas de grandes empresas ha alcanzado niveles sin precedentes, mientras que en el caso de las economías avanzadas, las pequeñas empresas siguen teniendo dificultades al acceso al crédito que les permitiría invertir y crear más puestos de trabajo. Es importante destacar que en el informe anual que nos da la Organización Internacional del Trabajo, constata que las inversiones son más volátiles y que esto ha exacerbado la necesidad del empleo tanto en las economías avanzadas como en las emergentes y en desarrollo. En diversos foros de carácter mundial, como el grupo del G20, se han impulsado políticas hacia el empleo, pero esto se contrarresta con las políticas de austeridad implementadas por muchos gobiernos para salir de la crisis actual. Esta estrategia está siendo aplicada por razones preventivas y se están reduciendo déficits fiscales para evitar cualquier reacción negativa por parte de los mercados financieros. Este enfoque tratan de hacerlo ver como que están preparando el camino para mayores inversiones y crecimiento, junto con déficits fiscales inferiores.
Además, como parte del cambio político, la mayoría de las economías avanzadas han flexibilizado normas del trabajo y debilitado las instituciones del mercado laboral. Además de esto, se han anunciado más medidas de liberación. Estas medidas están siendo adoptadas con la esperanza de que los mercados financieros reaccionen de manera positiva y así reforzar la confianza, el crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo, estas expectativas no han sido satisfechas. En los países que aplicaron el enfoque de la austeridad y de la liberalización en su mayor extensión, principalmente los del sur de Europa, el crecimiento económico y del empleo continuó deteriorándose. Además, en muchos casos, estas medidas también fracasaron a la hora de estabilizar la situación fiscal. La austeridad, en efecto, ha producido un crecimiento económico más débil y ha incrementado la volatilidad y ha empeorado el balance financiero de los bancos, ocasionando una mayor contracción del crédito, menores inversiones y en consecuencia mayores pérdidas de empleo. Paradójicamente, esto ha afectado de manera negativa a los presupuestos de los gobiernos y por lo tanto ha aumentado las exigencias de mayor austeridad. La realidad es que ha habido pocos progresos en los déficits fiscales de los países que aplicaron enérgicamente las políticas de austeridad. En otros países de los llamados emergentes y en desarrollo, adoptaron la estrategia de estimular la demanda interna con el objetivo de compensar las débiles perspectivas de exportación a las economías avanzadas. Existen señales de que en algunos de estos países como India, América Latina, Sudamérica y más recientemente China, los salarios han aumentado para recuperar terreno en relación a la productividad. La inversión pública y la protección social también fueron fortalecidas y la integración regional ha demostrado ser favorable en ese sentido. Sin embargo, en estos países los mercados laborales y las inversiones reales no son inmunes al debilitamiento económico mundial. Muchos países emergentes y en desarrollo adoptaron la estrategia de estimular la demanda interna con el objetivo de compensar las débiles perspectivas de exportación a las economías avanzadas. Existen señales de que en algunos de estos países, como India, algunos países de América Latina, Sudáfrica y más recientemente China, los salarios han aumentado para recuperar terreno en relación a la productividad. La inversión pública y la protección social también fueron fortalecidas y la integración regional ha demostrado ser favorable en ese sentido.